Presentación del doctor Francisco Fernández Paredes será virtual. La tenemos por ahí. El doctor no pudo asistir a la sesión, pero envió su presentación. Buenas noches. Agradezco a la Academia Nacional de Medicina y a la Academia Mexicana de Pediatría el haberme invitado para participar en este evento académico. Pertenezco al Comité de Medicina de Adolescentes de la Academia Mexicana de Pediatría y a la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia, Asociación Civil. Continuando con los temas previos, vamos a ver las adversidades de la infancia y específicamente el abuso sexual desde una perspectiva de equidad y género. Para introducirnos en el tema, es importante definir algunos conceptos que son fundamentales. Uno de ellos es el concepto de género, que se refiere a los atributos, funciones y relaciones que trascienden lo biológico y reproductivo y que construidos social y culturalmente son adjudicados a los sexos para justificar diferencias y relaciones de poder o presión entre los mismos. Es importante señalar que los elementos más importantes de la definición es que trascienden lo biológico y reproductivo y que de alguna manera significan el establecimiento de poder o presión entre los dos géneros. También es importante mencionar que existen una serie de situaciones culturales, históricas, que a través del tiempo se han perpetuado de generación en generación y que influyen mucho en la perspectiva de lo que es la violencia de género. Uno de esos conceptos es el patriarcado, que es un sistema u organización social de dominación masculina sobre las mujeres que ha sido adaptado de distintas formas a lo largo de la historia. O sea, esta situación de patriarcado y del androcentrismo no es algo que haya sido generado en este siglo, sino que ya tiene varias décadas, varias centurias que se ha ido formando a través del tiempo y que actualmente pues, se reconoce como patriarcado. Y el androcentrismo es la forma de pensar, una visión del mundo que considera al hombre como centro de referencia y medida de todas las cosas y que simultáneamente oculta el papel de la mujer en un segundo plano, invisibilizándola e ignorando sus necesidades y aportaciones a la cultura. Estos conceptos, vuelvo a repetir, no se inician en este siglo, sino que se transmiten de generación en generación hasta nuestros días. Quizás el concepto que mejor resume estas situaciones es lo que conocemos como masculinidad hegemónica, que es un estereotipo cultural que presenta a los hombres como activos, como fuertes, como capaces de trabajo físico arduo, productivos, competitivos y orientados a lo externo, que combaten en guerras y penetran el cuerpo de la mujer y que determina relaciones desiguales entre los géneros. Este concepto de masculinidad hegemónica es un concepto dicotómico, o sea, habla únicamente del hombre, pero si nosotros iniciamos una comparación entre las maneras de manifestar el género de hombre y de mujer, pues entonces encontraremos una dicotomía importante. Si los hombres son activos, por lo tanto las mujeres son pasivas. Si los hombres son fuertes, por lo tanto las mujeres son débiles. Si los hombres son capaces de trabajo físico arduo, entonces las mujeres tienen otro tipo de trabajo. Si los hombres son productivos, las mujeres son improductivas.
Si los hombres son competitivos, entonces las mujeres no lo son. Los hombres están orientados al externo, por lo tanto las mujeres son orientados a lo interno. En este momento hay varias guerras en el mundo y seguramente los ejércitos invasores están haciendo uso del cuerpo de la mujer porque es una manera de mostrar poder. Y entonces esto es parte de la masculinidad hegemónica que aún prevalece en nuestros días y que determina relaciones desiguales entre los géneros. Entonces, entendiendo estos conceptos, pues podemos avanzar en lo que es la violencia de género. ¿Qué es esta situación de violencia de género? Se refiere a los actos dañinos dirigidos a una persona o a un grupo de personas debido a su género, o sea, aquella construcción social que se manifiesta entre lo que es lo masculino y lo femenino. Tiene su origen en la desigualdad, el abuso de poder y la existencia de normas aceptadas en la comunidad. Otra manera de enfocar la violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas en relaciones de afectividad, sean parejas o exparejas. El objetivo del agresor es producir daño y conseguir el control sobre la mujer, por lo que se produce de manera continuada en el tiempo y sistemática en la forma, como parte de una misma estrategia: someter al género femenino. Y esto es lo que se conoce como violencia de género. En la niñez y adolescencia hay diferentes maneras en que esta violencia de género se manifiesta. Específicamente en la etapa adolescente se va a manifestar como violencia en el noviazgo, como violencia en la pareja y violación conyugal. Cierto porcentaje de adolescentes ya tienen pareja, viven en pareja y aún así se ejerce violencia de género. Violencia sexual infantil, violencia incesto, embarazo en edad precoz, maternidad forzada, feminicidio, transfobia y transfeminicidio. De todo este abanico de violencia de género, nos vamos a enfocar a lo que es la violencia sexual infantil. Este es el porcentaje, fíjense bien, de mujeres en edad fértil, unidas, que toman decisiones propias e informadas sobre cuándo tener relaciones sexuales, cuándo utilizar métodos anticonceptivos y sobre el cuidado de su salud sexual y reproductiva. No vamos a ver cada estado. En resumen, vemos que a nivel nacional únicamente 4% de estas mujeres en edad fértil unidas toman este tipo de decisiones. Esto se puede leer al revés. El 96% de estas relaciones sexuales y de que si se usa o no métodos anticonceptivos, pues están definidas por el varón. Esto es una asimetría realmente significativa. ¿Cómo se ejerce la violencia de género? De diferentes maneras. Fíjense bien, distribución de mujeres de 15 años o más por condición y situación de violencia sexual que experimentaron esta violencia en la infancia. Esta es la estadística de 2016 y esta es la estadística de 2020. O sea, realmente es de llamar la atención que en vez de disminuir esta violencia de género, en cada uno de los rubros se encuentra un incremento. Por ejemplo, le tocaron sus partes íntimas o la obligaron a tocar las partes íntimas de otra persona sin su consentimiento,
incrementó de 6.4 a 9.5. Intentaron forzarla a tener relaciones sexuales de 3.9 a 4.7%. La obligaron a mostrar sus partes íntimas o a mirar las partes íntimas de otras personas de 3 al 4%. La obligaron a tener relaciones sexuales bajo amenazas o usando la fuerza de 2.5 a 3.3. La obligaron a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos de 0.8 a 1.4. La obligaron a realizar actos sexuales a cambio de dinero o regalos de 0.8 a 1.1. Eso tendría que hacer que la sociedad en su conjunto y el personal médico reflexionara en qué es lo que está pasando en este tipo de situaciones. Otro punto que es importante señalar es la correlación que existe entre la edad del adolescente con sus parejas. Y me quiero mencionar o enfocar específicamente a las adolescentes de 10 a 14 años. Vean ustedes esta situación. La edad del progenitor, o sea, la edad del hombre que las embarazó, viviendo juntos o separados, ¿sí? El 52% de estos, de los adolescentes de 10 a 14 años que se embarazaron, del 13 a 19 años son adolescentes, o sea, el 52% son también adolescentes. Pero el 32%, sus parejas tenían entre 20 y 24 años. Y en el 14% de 25 a 45 años. Siempre hemos comentado en las oportunidades que me dan para hablar en público que es necesario que todos los embarazos menores de 14 años sean considerados como producto de violencia sexual. Yo creo que ese es un punto que se tiene que seguir manejando. En 2020 se estima que ocurrieron 8.876 nacimientos en niñas y adolescentes de 10 a 14 años. ¿Cuáles son los estados donde se presenta con mayor frecuencia este tipo de situación? Coahuila, Guerrero, Chiapas. Entonces, habríamos que enfocar aquellas situaciones de prevención en estos estados. Si bien es cierto que en términos generales los embarazos en adolescentes han ido disminuyendo a través del tiempo, por ejemplo, los embarazos de 10 a 14 años en el 2012 eran aproximadamente 17.791, en el 2023 8.350, en los embarazos de 15 a 19 años fueron 477,000 en comparación con 226,000 en 2023, pues esto no implica que la violencia de género vaya disminuyendo. Ya vimos la estadística anterior, cómo esa violencia de género en sus diferentes manifestaciones en los últimos años se ha ido incrementando. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes de 12 a 19 años con primera relación sexual asimétrica. Y esta primera relación sexual asimétrica se refiere a la diferencia de edad, o sea, más de 10 años entre el adolescente y su pareja. Entonces vean que esta asimetría pues es igual desde el 2012 hasta el 2022 en relación con las mujeres. Posiblemente en relación con los hombres ha habido disminución, pero en términos generales en las mujeres ha prevalecido a través del tiempo de una manera permanente.
¿Qué es lo que pasa con las relaciones sexuales forzadas? En México, de 4 al 6% de las mujeres en algún momento de su vida reproductiva fueron violadas. El dato más importante, el 65% de ellas lo fueron entre los 10 y los 20 años de edad, o sea, en la etapa adolescente. Al año hay 120,000 violaciones, por lo tanto existe riesgo de 9,600 a 12,000 embarazos, que significan del 8 al 10% de las relaciones coitales. Sin embargo, quizás el dato más significativo sea que solo el 10% de ellas presentan denuncias y de este 10%, un menor porcentaje lo hace en las primeras 72 horas. Es dramática esta situación porque la manera en que el personal médico puede intervenir de manera efectiva, pues es en las primeras 72 horas para utilizar la anticoncepción de emergencia e iniciar el tratamiento antirretroviral o con antibióticos en caso de que se desconozca quién fue el agresor. ¿Quiénes son las personas que violentan sexualmente a las niñas y a los adolescentes? Pues vean ustedes, en el 20%, tío o tía, 17% un primo, 15% uno familiar, casi 10% un desconocido, otro familiar 8%, un hermano 7%, padrastro o madrastra 6.5%, el padre 5.2%, el abuelo 3.6%, la madre 0.6%. Es evidente y está muy claro que la mayor parte de los abusos sexuales en niños y adolescentes se generan en el seno familiar y que es algún familiar el que ejerce esta violencia en contra de las niñas y los niños. Entonces, la imagen fantasiosa de que el hogar y la familia son fuentes de amor y soporte queda derrumbada al constatarse que las mujeres están más expuestas a la violencia en su hogar que en ningún otro lugar. Y esto lo afirmó Hayes desde 1994. Y parece ser que a través del tiempo esta concepción no ha cambiado. Otra forma que se ejerce violencia contra niñas y niños en Latinoamérica y el Caribe son las maternidades y los matrimonios y uniones tempranas y forzadas. Entre 2010 y 2015 existían en matrimonio legal, o sea, esto deja fuera aquellas uniones que no han sido reportadas dentro del sistema cívico. En población de 15 a 19 años, 225,000 mujeres en matrimonio legal con 45,837 hombres. ¿Qué nos quiere decir esta estadística? Que de esta cantidad de mujeres adolescentes en matrimonio, la quinta parte lo es con otro adolescente. Pero vean esta estadística, población menor de 15 años, 10,256 estaban en matrimonio legal y únicamente 343 con hombres. ¿Qué nos quiere decir? Que las parejas, la gran mayoría de las parejas de estas mujeres menores de 15 años eran adultos. Distribución de las razones por las cuales se casaron o unieron. Quisiera señalar que el 2.6% las obligaron a casarse porque se embarazó, o se la robaron, o a cambio de dinero sus padres arreglaron el matrimonio. Y el 2.6% quería irse o salirse de la casa. Y esto ya implícitamente tiene como causa violencia de género.
O sea, el 5.2% de las mujeres que están unidas, pues lo hacen por una situación de violencia de género. Antes de la pandemia, había esta estadística, la mitad de las uniones se catalogaban como forzadas. 5 de cada 10 reportaban que son violentadas por sus parejas. Consideran que los actos violentos son normales en la relación de pareja. Y en México, pues ya lo habíamos visto, hay entre 319,000 a 329,000 menores de 20 años unidas y 81% de ellas son en uniones informales. ¿Qué es lo que pasa? Así como hay un ciclo de la violencia familiar que está dado por el aumento de la tensión, la explosión y la luna de miel, en términos de la violencia sexual también existe un ciclo. Y en ese ciclo, uno de los puntos importantes es la seducción y el cortejo. Recuerden que la mayor parte de los agresores en menores de edad son familiares o conocidos o gente cercana a la familia. Entonces, el agresor, el generador de violencia, pues tiene una etapa en donde seduce y corteja a la sobreviviente de violencia sexual. Hay ese enlace, está al acecho hasta que se consuma el abuso y la violación. Y lo más dramático es que este ciclo, a través del tiempo, se vuelve a repetir. Mientras en el ciclo de la violencia existe silencio, ¿por qué? Porque en la violencia familiar hay elementos de la familia o cercanos a ella que se dan cuenta que existe esta violencia y existe un silencio. En el caso de la violencia sexual, hay un secreto familiar. El sobreviviente y el generador de violencia no son los únicos que saben de esta situación. Hay elementos en la familia que están enterados, pero esto es un secreto familiar que se sepulta a través del tiempo. Hay mecanismos con los cuales la violencia de género se va sobrellevando. Y uno de ellos es el silencio. ¿Por qué se da el silencio? ¿Por qué no hablan las mujeres o los niños que son sujetos de violencia sexual? Porque tienen miedo por empeorar la situación. Recuerden que el agresor está allí en su familia, en su casa, en su seno familiar. Existen lazos afectivos con el agresor. Entonces hay una situación ambivalente. Lo estimo porque es familiar, pero sé que hay algo que está mal. Ignorancia del fenómeno de la violencia. Muchas de ellas no saben lo que está pasando. Piensan que este tipo de situaciones se tiene que dar en cualquier familia. Hay amenazas con bases reales o imaginarias. El agresor ejerce este tipo de violencia también psicológica para obtener su beneficio. Y existe imposibilidad para denunciarlas, porque ellas creen que el Ministerio Público o la autoridad más cercana a ellas no les va a creer. Debo decirles que con frecuencia, en la realidad, así es. La autoridad, ya sea médica, ya sea el Ministerio Público o cualquier otra, no les cree. Otro de esos mecanismos es que se considere que esto es normal. La violencia se ve como algo natural y como parte de las actividades propias del ser humano, justificando al generador de violencia y doble victimizando al receptor de la misma. Todo esto es lo que pasa en todas las familias, por lo tanto, debo de considerar que esto es lo normal. Por supuesto, hay también mecanismos patológicos que se han llamado dinámicas traumagénicas que van a tener secuelas a mediano y largo plazo. ¿Cuáles son estos mecanismos patológicos?
la sexualización traumática. O sea, el sobreviviente, la sobreviviente, piensa que este tipo de relaciones son normales en el seno familiar. Y esto lo va a proyectar hacia sus descendientes también. Si yo tuve relaciones con mi tío, con mi abuelo, pues es algo esperado y por lo tanto ustedes también deben de esperar esta situación. Pero también cuando existe información y que saben que esto no es lo más sano para el desarrollo, entonces existe el mecanismo patológico de la traición. No saben cómo la persona que debía de cuidarlos, que debía de protegerlos a través del tiempo, no lo hizo. Al contrario, usó de ellas o de ellos. Y entonces esto es una situación dramática. Se sienten traicionados. La impotencia, saben que está mal, saben que no debe de continuar la agresión, pero también saben que si se acercan a otros agentes externos, no van a poder denunciar o no van a poder hacer algo porque el entorno no va a tomar las medidas necesarias. ¿Y qué pasa cuando efectivamente superan este límite de la sexualización traumática, de la traición y de la impotencia? Pues resulta que entonces todos conocen que ella o él es un sobreviviente de violencia sexual y entonces existe una estigmatización. Ahí va la violada, ahí va el violado, ahí va el que la familia no lo protegió, etc. Entonces, todos estos mecanismos patológicos se van a proyectar al futuro y van a ocasionar un daño realmente dramático, importante, en las niñas, niños y adolescentes sujetos de violencia de género. En un estudio realizado por una antropóloga de origen nahua sobre la violencia en el noviazgo y el embarazo, entre estudiantes de último grado de secundaria se preguntó qué opciones tendrían en caso de resultar embarazadas. 10% de ellas respondió que la solución era suicidarse. Vean lo dramático de la situación. Por supuesto que hay otras manifestaciones de la violencia de género: pornografía infantil, corrupción de menores y turismo sexual, genocidio y trata de personas, acoso escolar, pederastia, maltrato del niño migrante. Y también a través de las redes también se puede ejercer violencia sexual y de género: ciberacoso, sexting, sexcasting, sextorsión. Hay una gran variedad en que se manifiesta esta violencia. ¿Cuál es la tendencia actual? Y aquí quisiera subrayar, la edad de inicio es menor en hombres que en mujeres, fíjense. Si la mujer crece, inicia la pubertad, entonces se vuelve más atractiva para el agresor. Pero el niño más pequeño varón es también sujeto de violencia de género y de violación. Y como no puede defenderse, pues entonces esa es la causa por la cual también en estos niños se presenta la violencia de género. No solamente hay lesiones anales, también las hay genitales. El secreto es mayor y más nocivo en los hombres, porque esto cuestiona su masculinidad. Entonces, si en caso de violencia sexual contra mujeres hay un secreto que se oculta, hay un silencio que está ahí, en el caso del varón es mucho mayor, porque el daño que se produce a su desarrollo se considera que es mucho más importante. Las consecuencias a largo plazo son mayores en los hombres. Se ha visto que si esto no se aborda, no se trata, no se maneja de manera integral, hay mayor tasa de suicidios y mayor situación que tiene que ver con adicciones y con otros elementos a largo y mediano plazo. En caso de sobrevivientes es mayor la tendencia suicida en hombres
que en mujeres. Se han creado varias maneras de abordar la problemática. Una de ellas es a través del mecanismo NAMI 2018, que se basa en la Convención sobre Derechos del Niño, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los Derechos de Niños y Adolescentes. Y entonces esto está enfocado al abuso sexual, al matrimonio infantil y a la unión y a las uniones forzadas. Y esta es la manera en que se tiene que abordar. ¿Existe la sospecha de violación? Bueno, pues entonces este es un delito y posiblemente haya que denunciarlo ante el Ministerio. Pero sin olvidar, sin hacer un lado la atención integral, que tiene que ver con la salud de este sobreviviente, con la justicia, con medidas de protección, con educación para la salud, con atención a los hijos e hijas de los sobrevivientes de violación y con la no repetición. Entonces, sí existen las herramientas para una atención integral. En muchas ocasiones se desconoce esto y no se llevan a cabo. Medidas preventivas, ejercer los derechos y obligaciones, información científica, evitar generar violencia, cultivar los valores humanos, equidad entre los sexos, ser proactivo, romper con costumbres violentas, promover la resiliencia. Hay que elaborar un sistema de alerta, hay que dar educación integral con perspectiva de género, equidad, tolerancia, vulnerabilidad, promoción de los derechos humanos con énfasis en los derechos del niño, educación para la paz, guía de buen trato y crianza positiva. ¿Cuáles son los desafíos que son importantes señalar? Erradicar el embarazo en edad precoz, el matrimonio forzado, la violencia sexual y de género y fomentar la parentalidad positiva. Aceptar que hay diferentes grupos de niñas, niños y adolescentes, los cuales deben ser incluidos en programas de desarrollo integral, conociendo sus necesidades de salud específicos, evitando su invisibilidad y por lo tanto su discriminación. Siempre hay que tomar en cuenta la atención de estos casos de sobrevivientes de violencia sexual, la autonomía progresiva, el concepto de adolescente emancipado y el interés superior de la niñez y de la adolescencia. En 2023, la Asociación Internacional de Salud Adolescente subrayó que la educación integral de la sexualidad disminuye no solamente embarazos e infecciones de transmisión sexual, sino también violencia de género, previene el abuso sexual en niños y disminuye los factores de riesgo de depresión y tendencias suicidas entre los jóvenes. Para recordar, en aquellos países donde se implementa la educación sexual desde hace algunos años, vean lo que pasa específicamente con el embarazo. En Alemania, 2 embarazos por 1,000 adolescentes, Holanda y Francia, 4 embarazos por 1,000 adolescentes, Suecia, 5 embarazos, Canadá, 7, y en México, 45 embarazos por 1,000 adolescentes. La diferencia en todos estos países es la educación integral de la sexualidad. Muchas gracias por su atención y una disculpa por no estar presentes en esta sesión.